Saludos mis hermanos, mis amigos desde este lugar que es la isla de Cozumel, un lugar paradisiaco en el que todos ustedes están invitados cuando necesiten esparcimiento. Vénganse a dar una vuelta aquí en la isla bella de Cozumel, Quintana Roo, México. Bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes en base a ciertos cuestionamientos que se han hecho después de la enseñanza de Juan 14 sobre que si alguna persona realmente puede ir al cielo y que eso es algo imposible, porque y se está usando un versículo de la Escritura enseñado directamente por el Señor Jesucristo, que es algo muy importante de decirlo, que es Juan capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera. Es en el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Es un diálogo evangelístico 100%, en esa gran, ese gran acercamiento que Nicodemo hace de noche a Jesús. Y el Señor Jesucristo, dentro de la explicación de ese plan de Dios de salvación, y antes de mencionar Juan 3:16, que es un texto muy conocido, Él está hablando del nuevo nacimiento y después presenta algunas ilustraciones que Nicodemo los ve muy difícil de entender, muy difícil de comprender. Y él dice, si te estoy hablando con palabras terrenales para compararte verdades espirituales y no me entiendes, ¿cuánto más si te hablara de cosas celestiales? ¿Cómo creerías? Y entonces inmediatamente en el 3:13 dice el Señor Jesucristo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es el versículo 13, y lo está usando el Señor Jesucristo para decirle que Él es la persona que está autorizada para hablarles de estas cosas futuras. Nadie más puede tener una autoridad sino aquel que procede de ese lugar. Tú no puedes hablarme de un lugar donde tú nunca has ido. Claro, lo puedes haber leído, pero el que tiene más autoridad es el que ha ido, y el que vino de allá directamente es el que viene a detallarnos ese tema del cielo. Precisamente por esa razón el Antiguo Testamento no detalla estas cuestiones, y ni siquiera les voy a decir algo, ni siquiera lo hace el Nuevo Testamento, aunque la revelación es mucho más amplia con la venida del Señor Jesucristo y después también del Espíritu Santo, quien os enseñaría todas las cosas, usando a los apóstoles, a los que les reveló ciertos atisbos del cielo, no la totalidad, pero sí vamos a ver algunos de estos temas. Entonces, algunos han usado este pasaje para decir, es imposible que un ser humano pueda ir al cielo. Ya el Señor lo dijo, que nadie ha subido al cielo, y sobre todo cuando se habla de Enoc, se habla de Elías. Entonces, hay una contradicción en este pasaje. En realidad, alguien puede sí ir al cielo y así contradecir lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:13. ¿O acaso aquí está diciendo que Enoc no fue al cielo realmente y que Elías tampoco fueron al cielo? Entonces no hay nadie en el cielo. ¿Eso es lo que está diciendo este pasaje? Pues vamos a verlo. ¿Qué les parece si entramos a estudiarlo? Miren, vamos a hacerlo de una manera académica, desde lo más elemental. Cuando se estudia un texto, lo primero que se hace es la crítica textual. La crítica textual es qué dice realmente el texto, cuáles son los manuscritos que apoyan realmente esta traducción. Y esto es algo maravilloso, porque entonces podemos sumergirnos para conocer realmente lo que dice el texto. Así que comencemos con la crítica textual del pasaje. Hay dos líneas de interpretación, no interpretación, sino en la crítica textual. Primero están los que sostienen que la segunda parte de este pasaje, cuando el Señor dice nadie fue al cielo sino el que descendió del cielo, hasta ahí termina. Y los que entienden que la última parte de este texto, porque está dividido en tres partes, nadie fue al cielo es la primera parte, sino el que descendió del cielo es la segunda parte, y la tercera parte es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces la tercera parte, algunos críticos bíblicos, es decir, analistas del texto, crítico textual, sostienen que se trata de una glosa. ¿Qué es una glosa? Una glosa
es una nota al pie de página. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen Biblias de estudio, por decir así, hay diferentes tipos de Biblia de estudio que tienen un numerito y abajito dan la explicación de lo que realmente significa. Y unos piensan que este versículo es una glosa de los escritores. Otros piensan que es una glosa que Juan introduce para aclarar que en el momento en el que Juan está escribiendo, aunque esas palabras no las dijo el Señor, el Hijo del Hombre que está en el cielo, las añade Juan como una glosa y posteriormente, bueno, pues empezó a traducir dentro del texto. Los manuscritos que omiten esa tercera parte del texto son los manuscritos Aleph, el manuscrito B, el manuscrito L, el manuscrito W, manuscrito 33. Todos estos arguyen que pues se trata de una glosa, que es un añadido al pie de página que los copistas pusieron. Otros dicen que Juan añadió, es decir, para explicar que para el tiempo, ya sea de Juan o ya sea del copista, ya el Hijo del Hombre estaba en el cielo. Es una forma incluso de manifestar una creencia de que el Hijo del Hombre sí estaba en el cielo. Más tarde esta glosa fue traducido como parte de la oración, pero al momento de expresarle al Señor aún no estaba en el cielo. Si esta crítica textual está en lo correcto, entonces el énfasis del texto, podríamos decir que estaría pues para decir que Jesucristo es el único que descendió del cielo para hablarnos del cielo y más tarde con su ascensión regresaría al cielo. Eso es todo lo que estaría diciendo. Solo en razón de su origen celeste. O sea, lo que estaría diciendo el texto es que como Él procede de arriba, como Él viene del cielo, puede hablarnos de una revelación más plena, más completa, más exacta, explicarnos todo sobre la inmortalidad. Y eso es acorde con lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1:10, cuando dice que Él fue quien sacó a la luz, eso es en 2 Timoteo 1:10, la vida y la inmortalidad. En ese sentido, eso es lo que está enseñando. Él, Jesucristo, es el revelador de la voluntad completa de Dios y es el mismo enviado del Padre. Solo una persona puede estar capacitada para hablar del cielo. ¿Por qué? Por cuanto es el único que descendió del cielo y no se trata de un simple maestro humano que se dedicó a estudiar, a investigar y a ver qué opinan otros hombres, sino que está hablando del único que en persona estuvo en el cielo y es el que viene a hablarnos de que existe un cielo. No se trata de un simple maestro humano enviado de Dios, sino que él mismo vivía con el Padre en la eternidad, pero descendió al mundo que él mismo creó y que pronto regresaría de donde vino. Eso es lo que representaría aún dentro de los círculos que creen que esta es una glosa. Pero los que sostienen que pertenece este discurso al Señor Jesucristo y no es una glosa y que no es un añadido de la crítica textual como la que pone como una glosa, sino que esta parte, las tres partes pertenecen al Señor Jesucristo. Este grupo que opina que es genuino parte del discurso, la tercera parte es parte del discurso. Estoy hablando de Juan 3:13, en la frase que dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los que sostienen que es real, y de hecho está respaldado por muchos otros manuscritos. Por eso cuando se habla de la crítica textual es bueno poner las evidencias. A ver, estos manuscritos los incluyen, estos no, y esto es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, de modo que, de alguna manera, los que han interpretado esto en una dimensión real, que el Señor Jesucristo sí lo usó, entendiendo que el verbo subió está en imperfecto. Nadie subió y no en futuro subirá, sino que es algo que el Señor usó para decir en un tiempo presente y en un tiempo imperfecto, decir nadie subió. Y esto es algo muy interesante, de modo que no puede ser una referencia a su ascensión, dicen ellos, sino más bien al estado en el cual Jesús descendió con su encarnación y el cual volvió, ¿sí? En el estado del Señor, el estado de que cuando se despoja de su reino,
no de su deidad, porque eso sería una herejía, ¿no? Sino que se despoja de su reino del culto, le llaman del Shema, lo exterior, y la adoración de los ángeles. Se despojó de todo eso y tomó forma de siervo. Es a eso que está refiriendo, y luego regresa a ese estado con su resurrección. Entonces volvió al seno del Padre, de donde obtuvo todos estos secretos que Él vino a revelarnos acerca del cielo. Y hay muchos pasajes que nos mencionan de que precisamente el Padre se lo había revelado. Con esta expresión, lo que se enfatizaría es la existencia atemporal del Hijo de Dios, es decir, que no es de origen terrenal en un tiempo en el que inicia su vida, no, sino que Él incluso, no solamente en la cuestión atemporal, sino que en el momento en el que está hablando, cuando Él dice así, el Hijo del Hombre que está en el cielo, que en el momento en el que Él está dando ese discurso, Él está en la tierra y a la vez está en el cielo. ¿Qué es lo que significa? Que su omnipresencia en su naturaleza está en la misma tierra y en el mismo cielo a la vez. Y esto es algo maravilloso cuando lo expresa de esa manera. Ningún ser humano tenía un continuo acceso a la presencia de Dios como Él. Es lo que está diciendo el pasaje, que Él podía ascender a la morada de Dios de manera singular, porque Él había descendido del cielo a la tierra. Incluso estando hablando con Nicodemo, que sería el diálogo que se está dando en este momento en Juan 3, le dijo que Él, en el momento en que está hablando el Hijo del Hombre que está en el cielo, está diciendo Él, yo estoy aquí y estoy en el cielo, porque Él como Dios estaba en todo lugar presente. Es algo maravilloso lo que está presentando esta enseñanza. Los que creen que esta frase es real, genuina, de la plática del Señor Jesucristo, entonces lo interpretan de esa manera, que no se trata de un descenso local, que lo voy a explicar un poquito más adelante, pero esto lo dice Francisco Lacueva. Lacueva dice que aquí no se habla de un descenso local, o sea, del lugar, puesto que como Dios, Él está en todas partes, y en cuanto hombre, no bajó, sino que llegó a ser hombre. Comenzó a hacerlo aquí en el seno de María, a ser hombre, no Dios. Y eso es algo muy interesante. Hilario, con respecto a esta frase, comenta de esta manera: bajó del cielo porque era el Hijo del Hombre, y está en el cielo porque el Verbo hecho carne no había dejado de permanecer como el Verbo. Es decir, que Él está hablando en la naturaleza humana y en la naturaleza divina, en la esencia divina. Él es el Verbo, por lo tanto está en el cielo en el momento de hablar, y es el único que puede estar en la tierra y en el cielo a la misma vez. O sea, eso es lo que dice Hilario también. Nadie subió o nadie ha subido al cielo, dice en esa expresión, es porque hasta ese momento ningún hombre había tenido acceso jamás a la región celeste, y cualquier revelación estaba vacía. Lo que el Señor Jesucristo está argumentando es: no hay nadie que tenga más autoridad que yo para hablarles del cielo. Eso es lo que le está diciendo. Hasta antes de la llegada de Cristo. Por eso cuando Él les revela en Juan 14, que es muy importante esa revelación que les da de Juan 14, y también les revela el camino, y Él en los versículos 7 al 11 que siguen, le explica que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Él es el único competente para revelarnos la veracidad de esta doctrina tan sublime como la realidad del cielo. Todos los demás, o sea, la opinión de todos los demás es secundaria. Él es el número uno para revelarnos que sí existe. Si Él habló del cielo, es porque el cielo existe. Al momento que está hablando, está en el cielo. Por eso sabe lo que está diciendo sobre las cosas del cielo. Es el único testigo autorizado para hablarnos del cielo. O sea, esto es maravilloso. De ahí se concluye que Cristo posee naturaleza divina. Su conocimiento perfecto posee los secretos divinos, porque Él es la manifestación de Dios en carne. Y al mismo tiempo que estaba hablando con Nicodemo, eso es lo que es maravilla, estaba en el cielo. O sea, Nicodemo lo está viendo, y él mismo, el Señor Jesucristo, estaba en ese momento también en el cielo. Esto es la omnipresencia del Señor Jesucristo.
En los dos casos, fíjense, aquí terminamos la parte de la crítica y entramos a interpretar el texto con una figura que aparece. Miren, en los dos casos que presenté aquí, los que creen que es una glosa, o los que creen que el Señor sí usó la frase, el Hijo del Hombre que está en el cielo, en los dos casos no se niega la realidad del cielo, por un lado. Al contrario, se reafirma que existe un cielo y que el Señor es el que vino a revelar es el cielo, cualquiera que sea la interpretación de la tercera parte de este mismo texto. Ahora, voy a entrar a la interpretación usando lo que es la figura retórica que aparece en este versículo, porque no se puede hacer una interpretación aislada de este texto para decir, no, es que aquí dice que nadie subió al cielo. Sí dice que nadie subió al cielo, pero tienes que entender qué es el contexto y qué figura se está usando allá, por qué está usando esa argumentación el Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a despejar todas esas dudas y va a quedar muy claro porque aquí se está usando una figura, un tropo. Para entender su significado se debe conocer el uso de las figuras retóricas ahí usada para cielo. En el contexto inmediato, en ese mismo pasaje, va a reforzar ahora la interpretación de esa figura. La figura que aparece aquí se le llama en el tropo o las figuras retóricas se le llama como poliptón. Poliptotón viene de poli, mucho, y ptosis, caída o inflexión. O caso, es lo que significa inflexión, es caso. Es decir, que es una repetición de la misma parte del discurso con diferentes inflexiones. Y la repetición que da es de la palabra cielo. La palabra cielo se repite 3 veces en este pasaje. Estoy hablando de Juan 3:13 y se llama un poliptotón. Poliptotón es una repetición del caso para presentar énfasis y dar diferentes, ya sea tiempos, modos o personas de verbo. De aquí que se dé en verbos, nombres, sustantivos, pronombres y adjetivos. En este caso, Juan 3:13, el sustantivo cielo es el que se repite, usado como un poliptóton. Al cielo es la primera parte. Nadie subió al cielo, es la primera. Luego, el Hijo y nadie, el que descendió del cielo, es la segunda parte. Y la tercera, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si lo ves en el griego, vas a encontrar el poliptóton bien claramente, porque al cielo es eiston ouranon, del cielo es ekton ouranú, y en el cielo es ento ouranoi. Se puede entonces observar que el vocablo cielo en griego, como en castellano, está en 3 casos distintos. O sea, el énfasis no es negar la existencia del cielo, es todo lo contrario. Pero en los 3 casos se centra la atención en 2 conceptos muy interesantes. Es que en el poder que tiene la persona, porque se enfoca en la persona del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. O sea, en los 3 casos, todo se enfoca a la persona del Hijo del Hombre, que es el único que pudo por sí mismo, oiga bien esa frase, por sí mismo, ascender y descender. Es el único que por sí mismo. En ese sentido, lo que está hablando es de la exclusividad. Lo que Cristo hizo, nadie lo puede hacer. Él mismo por sí mismo descendió. Es que no es que lo mandaron, no es que lo enviaron. Sí, lo enviaron por el Padre, pero por su mismo poder, Él descendió. Y nadie, el pasaje lo hizo claramente, y nadie regresó al cielo. Nadie fue al cielo. Y aquí el término ir es en su propio poder. En este caso se puede observar que el vocablo griego, como en castellano, está en 3 casos distintos enfocado al cielo. Estos 3 casos distintos centran la atención en el hecho de que nadie subió al cielo por su propio impulso. Y esto lo reafirma Proverbios 34, donde dice: ¿quién ha subido y bajado del cielo? Proverbios 34. Lo que está tomando allá el Señor Jesucristo es Proverbios 34 para mostrar que nadie tiene el poder en sí mismo. Entonces aquí es algo muy importante ver que el énfasis está en lo que hizo el Señor Jesucristo y que exclusivamente pertenece a Él. Y los 3 casos se centran en el Hijo del Hombre como el único que cubre los 3 casos que nadie pudo hacer a la misma vez. Es decir,
que haya descendido del cielo primero, nadie, ningún humano, todos los humanos nacieron aquí en la tierra. Él descendió del cielo, o sea, aquí está hablando de su encarnación, y nadie subió al cielo, ni siquiera por su propio poder, pero llenando el segundo caso y el tercer caso que allá aparece, y nadie puede estar en el cielo. O sea, que los tres cosas a la vez, ningún ser humano lo puede hacer. A la vez, no lo puede hacer. En esos tres casos, a la vez, en alguno de ellos, no va, por ejemplo, el ser humano no descendió del cielo, sino que nace en la tierra y puede ascender. Aún en los casos que alguien haya ascendido, no llena el primer de los casos, y tampoco el tercero, que es el Hijo del Hombre que está en el cielo, que al momento puede estar en la tierra y puede estar en el cielo a la misma vez. O sea, no se puede llenar esos tres casos. Eso es lo que está enfatizando ese mismo pasaje. Esto no contradice lo que Enoc y Elías, que ascendieron al cielo, porque primero ellos no descendieron del cielo, y segundo, no lo hicieron por su propio impulso, sino que una cosa es ser traspuesto. Fíjense, Enoc fue traspuesto, Elías fue llevado en un carro de fuego. Entonces, no ascendió al cielo. Entonces, en estos casos vemos que no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque no lo hicieron por su propio impulso. En todos los casos, vamos a ver si hay comentarios, en todos los casos se hizo por el poder de Dios. Entonces, aquí estamos saludando a los hermanos. Si hay algún comentario hasta aquí, estamos aquí haciendo el comentario de Juan capítulo 3, versículo 13. A ver si hay comentarios. Si no hay, continuamos hacia adelante para ir terminando con algunas reflexiones teológicas de este mismo versículo. Esto es maravilloso, ¿ve? Que cuando entras a la exégesis, porque les voy a decir, los negacionistas del cielo, los atacantes del traslado de la iglesia, no tienen exégesis. Así de sencillo. No hay exégesis para atacar el traslado de la iglesia. No hay exégesis para atacar o negar la existencia del cielo. Y este pasaje, ahora lo vamos entendiendo. Dice, nadie viene del Padre, no dice nadie va al Padre. Fíjate qué interesante eso que comenta ya Oscar Cocón, muy hermoso. Dice, nadie viene del Padre, no dice nadie va al Padre. Claro, porque esto es algo muy interesante, porque el Señor Jesucristo, de hecho en Juan 14, versículos 7 al 11, allá habla precisamente de esa procedencia del Hijo, y la procedencia también, el Padre procede del Hijo, el Hijo del Padre, esa procedencia mutua que se menciona en Juan, de versículos 14, 7 al 11, y ahí es maravilloso. Por esa razón, cuando tú lees esto, que dice, nadie descendió del cielo, en primer lugar, nadie puede llegar a los tres casos. Volvemos a decir, nadie absolutamente llena los tres casos. Pero también es importante lo que dice allá Oscar, porque dice, nadie viene del Padre. Exactamente. ¿Por qué? Porque nadie descendió del cielo. Que eso es el sentido de la primera cláusula de esta figura retórica que aquí hemos puesto, que se llama poliptóton. El poliptóton, aquí son tres casos que se presenta la palabra cielo en forma diferente, y los tres casos los llena el Hijo del Hombre. No hay un solo caso en el que se diga que alguien descendió del cielo, enviado del Padre, y que se haya hecho carne, que haya tenido una preexistencia. No existe. Exactamente. Así que el comentario de Oscar es formidable. Muchas gracias. Y ahí tenemos Pedro de la Cruz, dice, saludos pastor, un abrazo a mi hermano Pedro. Así que Oscar también vuelve a decir, por ejemplo, ni carne ni sangre puede entrar en el cielo, y por eso hay un misterio de Elías y Enoc. Claro, pero aparte, ahorita en unos momentos más en los otros comentarios, vamos a mostrar que allí el término carne y sangre se está hablando de la humanidad en sentido actual. ¿Por qué? Porque no puede entrar en el reino de los cielos eterno. ¿Por qué? Porque la naturaleza eterna de ese reino también es distinta, y por lo tanto, que es un reino eterno, necesita entrar una naturaleza que no sea corrupta, o
o sea, que no se pueda descomponer y que sea inmortal, que no pueda morir, porque si va a vivir en un reino que es eterno, la carne y la sangre actualmente, ¿cómo está? La humanidad, ese es el concepto de la figura que se utiliza allá, la humanidad actualmente como está imposibilitada para poder vivir en la eternidad. Es correcto lo que por allá dice. Lo vamos a estar también analizando un poquito más, pero entendiendo ya esta figura de que es imposible que el hombre también por sí mismo ascienda. O sea, ese es el pasaje claro que dice, nadie subió. El término subió es por su propio impulso. Por eso es que aún si se aplicara a la ascensión de Cristo, que algunos teólogos no creen que se está refiriendo a la ascensión de Cristo, otros sí, porque está en discusión, pero los que creen que se refiere aún a la ascensión de Cristo, hacen una distinción entre la ascensión por sí mismo del Señor Jesucristo y el ser arrebatado. Por eso, cuando eres arrebatado, tú no subes al cielo, te trasladan. En el caso de Enoc fue traspuesto, dice, no murió porque lo traspuso Dios. Y ese concepto de que lo traspuso Dios elimina el hecho de que él haya subido al cielo por sí mismo. O sea, no subió al cielo por sí mismo, sino que fue traspuesto. Y esto es algo pero muy interesante. Así que dice Brenda, bendiciones, hermano. Claro que sí, hermana Brenda, saludos aquí de Cozumel. Estamos haciendo este análisis, espero que luego lo vuelvan a repasar porque trae bastante información. Vamos a ver algunos conceptos teológicos. La teología que contiene este texto es muy interesante. Primero, lo que ahí decía Oscar Cocón, que es bajar o descender del cielo, que es ser enviado del Padre. Bajar o descender del cielo se dice del Espíritu Santo en Juan 1:32-33, que fue enviado del Padre. También se habla de los ángeles en 1:51, que Dios los envía. Se dice del pan, que es el maná, que bajó del cielo. Y Jesús como el pan que descendió del cielo en 6:51. Vean, estamos hablando de la idea de bajar o descender del cielo. Y ahorita este concepto va a ser muy interesante, así que no se vayan, A la idea de bajar corresponde la idea de subir. Por eso aquí vienen las dos palabras. Nadie subió sino el que descendió. Y aquí estas dos van juntas. Ahora, el subir es un subir al Padre. Un subir al Padre. Pero aquí, como hemos explicado, no es un subir en el sentido de ser trasladado, sino con su propia fuerza. Ese es subir con su propia fuerza. Y este es lo que el pasaje excluye, que nadie subió por su propia fuerza al cielo. El subir y bajar, sin embargo, es un lenguaje metafórico. Esto lo voy a decir para que quede claro qué significa el concepto subir, en qué sentido. Es un término metafórico. Lo mismo cuando se habla del cielo. El subir es un término metafórico para indicar origen celeste. Nadie descendió del cielo, está hablando de origen celeste. Nadie subió al cielo, está hablando de destino celeste también. De una persona, está hablando de origen divino de esa persona o cosa. En este sentido, se está reafirmando la deidad de Cristo, que su origen es divino, descendió del cielo y va al Padre de nuevo, o sea, regresa a ese estado celestial. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces pensamos que el concepto que se usa cuando se habla de subir, el cielo está arriba, el infierno está abajo. Vamos a ver, ese concepto teológico es muy importante discutirlo. Cuando hablamos del cielo, necesitamos comprender que se trata de un lugar, porque a lo mejor este es el concepto de los detractores del cielo, los negacionistas del cielo. Tal vez tienen ese problema para entender qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando hablamos de ese lugar celestial. Se trata de un lugar y un estado en el que no aplican las leyes físicas que sujetan el ambiente terrenal o controladas por las leyes físicas, como en el caso de la tierra aquí en el presente. De ahí que el apóstol habla, lo que mencionaba ya Cocón, el hermano Cocón, que la carne y la sangre, es decir, la humanidad actual,
no pueden entrar en el reino de Dios, porque las leyes que rigen en esa dimensión espiritual no son las leyes físicas que limitan la dimensión de la vida en cuerpo físico presente. Y por lo cual, para que ese cuerpo pueda estar en ese estado espiritual eterno, necesita ser transformado en dos cosas principalmente, que es la inmortalidad, porque si vas a vivir en un estado inmortal, tienes que tener inmortalidad. Y tu cuerpo, en este momento, por las leyes físicas que actualmente rigen, no puede mantenerlo. Segundo, y corruptible. Necesita ser transformado a un cuerpo incorruptible donde no envejezcas para poder vivir en ese estado de la eternidad. Y esto mismo va a afectar tu naturaleza humana actual, de modo que va a haber un cambio a partir de la física actual. De modo que cuando hablamos del cielo, no se puede expresar en términos rígidamente literales cuando dice nadie subió, porque fíjese, el ojo humano no ha visto que hay en el cielo, no ha oído, los oídos no han escuchado realmente los sonidos celestiales, y no ha subido corazón de hombre, según 1 Corintios 2:9, el apóstol Pablo lo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, como nos explica Job 8:5-11, lo dice, comparando lo que el hombre hace, dice que el hombre puede examinar aquí sobre la tierra los mejores objetos, las mejores piedras, incluso hasta cosas que no han pisado animales fieros, del hombre lo puede manipular, pero no le es dado entender estas cosas al hombre. O sea, no existe el lenguaje, y por lo tanto que no hay forma de expresar, no existen las cosas que están en el cielo, no existen. Todas son aproximaciones, no son exactas. Cuando decimos el término nadie subió, dice, ¿dónde está el cielo? Está arriba. Bueno, no es tan exacto el decir que está arriba. El término que se utiliza no es tan exacto. Podríamos decir que es terrenal, es un lenguaje débil y es un lenguaje aproximado. En este sentido, es algo muy interesante, ¿eh? Los que no entraron al video al inicio para escuchar la primera parte de la explicación, las dos partes, porque ya estoy en la tercera, estoy en las reflexiones teológicas de este mismo pasaje, pero estoy diciendo que todas son aproximaciones debido al lenguaje terrenal. De hecho, el versículo anterior al 3:13 que estamos examinando, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, y en el versículo 12, antes el 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero es que el problema es que ¿qué idioma va a usar el Señor para hablar de esas cosas celestiales? Si las cosas celestiales no existen en la tierra y las leyes son otras, entonces, ¿qué idioma va a hablar el Señor para describirlas? Ese es el punto. De modo que podríamos decir que, esto es difícil. ¿Por qué? Porque el término, por ejemplo, que se utiliza acá, que es ascensión, el término ascensión, para describir el regreso de Jesús al cielo. Decimos nosotros, y es una enseñanza, una doctrina, el Señor ascendió al cielo, y el texto acá dice, nadie subió al cielo, hablando precisamente, ya sea de su regreso al estado con el Padre, o ya sea de su ascensión. Cualquiera de las dos cosas que hable está bien, pero cualquiera, recuerden que ese lenguaje de regreso de Jesús al cielo es un ejemplo del lenguaje humano y terrenal débil y aproximado, porque el término arriba es un término, es una palabra que no es, bueno, es adecuada para describir aquí las cosas terrenales, y también adecuada para describir que el cielo es algo superior a lo que lo va a reemplazar. El cielo, sin embargo, no es arriba en términos físicos literales o geográficamente hablando, aunque puede describir en ese término arriba la superioridad de todo lo que es el cielo. No se está usando el concepto arriba desde la concepción de la ley física, sino el uso figurado del lenguaje para indicar superioridad, un rango más alto. Cuando decimos que nadie subió, el Señor está hablando no
hacia arriba como del dedo, no físicamente, sino que está hablando de más alta procedencia, del más alto entendimiento donde no llega el hombre. En ese sentido, cielo está arriba por encima de todo lo que conocemos. Así, pero no estamos hablando de una cuestión geográfica o física. Bueno, aquí dice Maritza Borbón Moreno, amén. Salvador, Samuel Salvador dice, bendiciones, Pastor Salomón, un abrazo, mi hermano Salvador. Y aquí pues seguimos haciendo esta explicación porque esto es maravilloso. Segundo, estamos ya en las reflexiones teológicas de Juan 3:13, porque ya explicamos el texto, pero estamos ya en las reflexiones. Dice, ¿qué es lo que está hablando este pasaje? Este pasaje se centra en el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Aunque el Hijo del Hombre fue engendrado en la tierra, en el vientre de María, su persona divina bajó del cielo. Es en este sentido que tiene un origen divino. El creer esto, que es increíble, es lo que produce la fe salvadora, ya que crees que Él es más que un simple hombre común y corriente. Todo está centrado en la persona del Hijo. O sea, este pasaje se centra para hablar de la singularidad del Hijo y que nadie es como el Hijo. Eso es lo que está diciendo aquí en el Juan 3:13. No es que no puedes ir al cielo. Está diciendo, nadie ha llegado a las características que este Hijo ha tenido. Se está dando testimonio de su origen divino. El argumento está basado en el propio testimonio de Cristo, cuando en el versículo 11 de este capítulo 3 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Está diciendo, yo te estoy hablando lo que yo sé porque vengo del Padre, vengo de arriba a decirte cómo es arriba. O sea, esto es maravilloso sobre su origen e identidad divina, porque había descendido del cielo e iba de regreso al Padre. Ahora, también aquí es importante entender que el centro que se está dando de la veracidad del Señor Jesucristo es muy importante, porque si alguien dice que no existe el cielo, está poniendo en tela de juicio al testigo que vino de arriba a hablar del cielo. O sea, esto es algo muy grave, muy grave. Solo uno ha subido del cielo, y eso es porque solo Él ha venido desde allí, el Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre, que es un título mesiánico, está relacionado con la profecía de Daniel 7, 13, 14, que contrasta con el título de maestro que usa Nicodemo cuando él llega. Maestro, le dicen 3:2, maestro. Ahora, él dice, no, yo no soy solo un maestro, soy el Hijo del Hombre que menciona Daniel 7, que se acerca al anciano de días y que recibió todo el poder, porque los judíos relacionaban el título Hijo del Hombre con el Mesías, y es un Mesías celestial porque se presenta ante el Padre en el trono, ante el trono del Padre, y es coronado. Este título, Hijo del Hombre, aparece 86 veces en el Nuevo Testamento y con mucha frecuencia en los Evangelios. Este título presenta dos naturalezas en una persona, ya que es una referencia a Daniel 7:13, donde ese Hijo de Hombre, no Hijo del Hombre, sino Hijo de Hombre en Daniel, está delante del anciano de días en el cielo y es una figura ejecutora de los juicios de Dios y de realeza. Sin duda alguna, descender es una referencia a su encarnación, pero el énfasis está en su preexistencia y autoridad celestial, que derivan su origen divino. Cuando dice nadie descendió del cielo, es entonces el que vino de arriba, el que vino del cielo, el que viene de la deidad. Él es el que procede del Padre. Y la concepción de una persona humana definitivamente es algo profundo. Mire, cuando se habla, por ejemplo, el tema del aborto, y empiezas a investigar cómo es la concepción, esto es algo maravilloso, un misterio, la concepción de un ser humano. Si de por sí la concepción de un ser humano es maravilloso, incluso para los expertos, para los ginecólogos, para los expertos que atienden todas estas cuestiones, si es lo más difícil, imagínate. Y luego el Señor Jesucristo no solamente habló de eso, habló de la regeneración. Cuando está hablando con Nicodemo, le está hablando de la regeneración. Y Nicodemo no entiende la regeneración. Fíjate, no solo el nacimiento, sino ahora la regeneración.
¿Cómo es que puede nacer de nuevo? No entiende la regeneración. Si la regeneración puede experimentarlo un ser humano, puede nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entiende, ¿cómo puede ser ese ser dentro de mi ser y tener una nueva experiencia, un nuevo nacimiento de un ser humano caído? ¿Cómo puede ser? Decía Nicodemo. Es un milagro difícil de entender. Este tercer milagro, que es más profundo, del que está hablando. ¿Cómo fue posible que ese descendió del cielo y tomó forma de hombre e moró dentro, allá en el ser interior del vientre de María? Es algo maravilloso. Cuán profundo y misterioso es la encarnación de esa persona divina. Por esa razón, la salvación consiste en creer que el Verbo se hizo carne. Luego, hay un tercer concepto aquí, teológico, que en este versículo, que es el camino para ir al cielo. ¿Por qué el camino para ir al cielo? Porque cuando él dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, está diciendo que vino del cielo, regresa al cielo, pero al regresar al cielo nos abre camino para estar en el cielo. Estamos aquí tratando de ver si hay comentarios para leerlo. Oscar, seremos transformados, mortal a inmortal, dice. Vamos a leerlo bien, porque yo no crean, ando un poco malo de mis vistas, pero dice, o sea, seremos transformados, dice Oscar, con mortal e inmortal, corrupto e incorrupto, de lo terrenal a lo celestial. Nuestro cuerpo físico es adecuado para esta atmósfera, pero no para el celeste. Por eso, la metamorfosis que ocurrirá de débil al cuerpo de gloria. Totalmente de acuerdo, Oscar. Eso es lo que allí se enseña en 1 Corintios 15, que por cierto les voy a decir, un día de estos voy a hablar de este capítulo. Es un capítulo que habla exclusivamente de la resurrección de los justos, y lo vamos a ver en su momento. Pero bueno, estamos hablando del camino al cielo y parte de lo que menciona Oscar acá. ¿Por qué? Si puedes creer este milagro de que el Señor descendió del cielo, se hace carne, también podrás entender cómo es posible que simples mortales, y aquí es el golpe que se va a asestar esta palabra en contra de los negacionistas del cielo, o de que los cristianos pueden ir al cielo, porque si puedes creer este milagro, pero si te hace difícil creer que Jesús fue enviado del Padre, toma forma humana, se hace carne, pues no vas a entender esto. Pero si lo entiendes, podrás entender cómo es posible que simples mortales ahora formemos el cuerpo místico de Cristo al nacer de nuevo y ser bautizados en su cuerpo por el Espíritu Santo, en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que luego seamos trasladados de donde Él vino para estar con Él. Vuelvo a explicar esto porque es muy importante. El único que descendió del cielo fue el Señor Jesucristo. Nace, toma forma humana, y ahora en esa forma humana transformada regresa al cielo con cuerpo glorificado. Pero ahora resulta que los cristianos somos el cuerpo místico de Cristo. Y si es verdad que nadie subió al cielo, nosotros en el cuerpo de Cristo sí podemos ascender, porque ahora somos el cuerpo de Cristo y vamos, así como Él ascendió en cuerpo físico, nosotros que somos el cuerpo místico, vamos a ascender en su cuerpo. Por mí mismo no puedo subir al cielo, pero en el cuerpo de Cristo sí puedo ascender al cielo para estar con Él, para que se cumpla lo que dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si todos, dice Agustín de Hipona, dice de esta manera, en De Peccat Mer Extremis, capítulo 31, él dice, y si todos suben por medio de su gracia, ¿no es uno mismo el que subió al cielo y el que bajó del cielo? O sea, lo que él está diciendo, no se atenta contra esto, porque si somos parte de su cuerpo, entonces subimos con Él en su cuerpo al cielo. O sea, es maravilloso lo que está diciendo allá Agustín de Hipona. Pero además, convirtiéndose Él, Señor Jesucristo, en la puerta para los... Vamos a ver cómo estamos, aquí de mensajes. ¿Todos estamos bien? Muy bien. Convirtiéndose en la puerta para que los creyentes que pertenecen a su cuerpo ya no vayan al Hades, sino al paraíso
de Dios, trasladado al cielo. Y ahora nosotros, fíjense que esto es maravilloso, ¿no? Porque ahora al pertenecer a su cuerpo, ya no vamos al Hades, sino donde está el Señor Jesucristo en su presencia, porque somos su cuerpo. Esto es maravilloso entenderlo. 2 de Corintios 12, 2 al 4, que el apóstol lo dice: conozco un hombre sin cuerpo, no sé, pero fue trasladado al tercer cielo, porque ese cielo es al que le dijo, ese paraíso, dice el tercer cielo, el paraíso de Dios, es al que le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en ese tercer cielo, después de que murió, y va al Hades, y de allá saca a todos los cautivos, y en ese mismo día estuvo con él en el paraíso. Algo maravilloso. Pero además, convirtiéndose en la puerta para los creyentes, para que no vayan al Hades, sino que en el cuerpo vayan, o sea, en el cuerpo de Cristo cuando muere. Dice Agustín de Hipona, de nuevo, en ese mismo pasaje: así se formará la generación espiritual, convirtiéndose en celestiales los hombres, cuando antes eran terrenos o terrenales, lo que no podrían conseguir si no se hacen miembros míos, para que entonces suba el mismo que bajó. Fíjate, aquel que bajó suba, pero ahora en su cuerpo, no considerando así su cuerpo, esto es su iglesia, como ahora cosa que de su misma persona. O sea, ahora nosotros, su cuerpo, somos parte de él, y si él ascendió al cielo, nosotros que somos su cuerpo vamos a ascender al cielo. O sea, eso es lo que está diciendo Agustín. Entonces esto es maravilloso. Voy a poner aquí A, B, C, D, E, F, G, 7 conclusiones, y lo voy a tratar de ser rápido de lo que hemos visto aquí en este pasaje. Dale. Número 1, el cielo es real. Jesús, quien vino de ahí, habló del cielo, aunque no se pueda describir debido a la limitación del lenguaje humano. Eso ya lo entendimos. Número 2, ningún humano ha venido del cielo y regresado ahí y estar ahí al mismo tiempo que estar en la tierra. Eso solo es posible por una deidad omnipresente, que es el Hijo del Hombre. Eso ya lo entendimos también. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Pero número 3, los seres humanos que están en ese cielo, como Enoc, Elías, no han subido por su propio impulso, sino que han sido trasladados por Dios. Número 4, la iglesia que ha sido liberada del Hades, es llevada a la presencia de Dios al morir, pero al ser cuerpo de Cristo, también será trasladada en el rapto e ir al cielo en Cristo, es decir, en su cuerpo. Cristo es mayor que todos los profetas del antiguo pacto juntos, ya que ninguno había podido descender del cielo. Y esto es maravilloso, fíjense, cuando lo dijo, eso le impactó a Nicodemo. Moisés había subido al monte Sinaí. Desde ese monte recibió la ley, pero Jesús descendió del cielo con la revelación completa más sublime para hablarnos del cielo. Así que no hay profeta como el Señor Jesucristo. El perfecto conocimiento de Dios, 6, no se consigue subiendo al hombre desde la tierra al cielo para recibirlo, pues ningún hombre ha descendido así, sino aquel cuya habitación propia en su naturaleza esencial y eterna es el cielo, tomando su carne, ha descendido como el Hijo del Hombre para hacer conocer al Padre, a quien él conoce por mirada íntima. Lo mismo en la carne como antes que la asumiera, siendo esencial e inmutable en el seno del Padre. Y por último, no es de nuestra competencia pedir instrucciones del cielo, pero podemos estar dispuestos a recibir instrucciones de arriba, por medio del mismo que descendió del cielo y que nos trae atisbos de las cosas del cielo. Con eso terminamos. Y si no hay preguntas, vamos a ir terminando también la transmisión. Pero si las hubiera, ese es un buen momento para ir compartiéndolo. Pero si no, pues ya podemos ir cerrando la transmisión. Esperamos que haya sido de bendición. Pueden reiterarlo, verlo de nuevo, porque trae muchísimas enseñanzas que les puede servir a todos ustedes. Saludos desde Cozumel, aquí el pastor Salomón de la Cruz.